Buenos días, señora vocal, señores vocales, señor secretario general, directores y directoras de área y a todos quienes nos observan en esta sesión ordinaria número 108-2025, convocada para el día de hoy en modalidad temática a las 8 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señora vocal, señores vocales, muy buenos días con todas las personas que se encuentran presentes en esta sala virtual. Procedo a tomar asistencia con el fin de constatar el quórum vocal. Magali Ruiz Cajas, Presente, señor. Presente. presente. Vocal Alfredo Cuadros de Ñasco, Presente, buenos días con todos. presente. Vocal Damián Larco Guamán, Presente. presente. Vocal Fabián Favara Gallardo, ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, Presente, por favor. presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 108-2025. Gracias, contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión. Señor secretario, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión ordinaria. A efecto de constancia en actas, consignamos la hora de instalación, señor presidente. Gracias. 8 horas con 36 minutos. Con su anuencia, señor presidente, me permito dar lectura del orden del día. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección general. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1, Mod P 1154, SNCD 2025-LB, prescribe jueves 4 de diciembre de 2025. 3.2, Mod DG A 0460, SNCD 2025-DM, prescribe sábado 6 de diciembre de 2025. 3.3, Mod DG A 0475, SNCD 2025-DM, prescribe sábado 6 de diciembre de 2025. 3.4, Mod P 1095, SNCD 2025-SB, prescribe miércoles 10 de diciembre de 2025. 3.5, Mod P 0461, SNCD 2025-BL, prescribe jueves 11 de diciembre de 2025. 4 varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. Se ha dado lectura al orden del día. El mismo queda aprobado. Sin embargo, previo que ello, quisiera verificar si en puntos varios existen puntos que deban ser agregados y calificados como urgentes. Sí, señor presidente, si me permite informar, la documentación que ha sido enviada por disposición de la presidencia es la siguiente: análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez del Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Análisis y resolución para dar por terminado el encargo y nombrar director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura. Y análisis y resolución para aceptar la renuncia de la directora nacional de comunicación social del Consejo de la Judicatura. Estos 3 puntos, señor presidente. Gracias. De conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento de sesiones de pleno, la información que usted ha indicado se califica como urgente, se incorpora al orden del día. Por favor, continúe. Continuamos, señor presidente, con el siguiente punto del orden del día. Punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar que tenemos para conocimiento el memorando número CJ-BPCJ4-2025, 0187M de 3 de diciembre de 2025, a través del cual el doctor Fabián Favara Gallardo, vocal del Consejo de la Judicatura, presenta su justificación de inasistencia a la sesión ordinaria número
108-2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que se celebrará el 4 de diciembre de 2025. En los siguientes términos, la parte pertinente, con un cordial saludo a través del correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2025, enviado por el magíster Marco Antonio Cárdenas Chum, secretario general, en el cual se indica que se convoca a las y los vocales del Consejo de la Judicatura a la sesión ordinaria número 108-2025, modalidad telemática, el día jueves 4 de diciembre de 2025 a las 8:30 con el orden del día de la convocatoria adjunta, cierra comillas, mediante acción de personal número 4223 de NTH 2025 o de se autorizó la Comisión de Servicios al Exterior del 2 al 6 de diciembre de 2025 a fin de participar en la continuación del 34º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal CCP-CJ a desarrollarse en Viena, Austria, por lo que me será imposible asistir a la sesión convocada. Por lo expuesto, justifico mi inasistencia a la sesión ordinaria número 108-2025 y solicito que este particular sea considerado y conste en el acta correspondiente, así como también que, de ser pertinente, a través de la Secretaría General se disponga para que se ponga en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura a la presente justificación. De igual manera, me permito informar que la Presidencia, a través de su medida inserta en este memorando, ha dispuesto a esta Secretaría General dar lectura en el punto correspondiente a la lectura de comunicaciones de esta sesión. Esto es cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se da por conocido el documento. Continúe, por favor. Continuamos, señor presidente, señores vocales. Corresponde al siguiente punto, el orden del día. Dirección General 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. En este punto interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Corresponde al 3.1, MOP 1154 SNCD 2025-LB, prescribe jueves 4 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo de la presidencia. Gracias. Cedo la palabra directamente al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. El sumariado es el doctor Miguel Hernán Flores Pesantes por sus actuaciones como fiscal provincial de Pichincha. El hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria que se le atribuye al servidor sumariado se refiere a que dentro de la tramitación del expediente fiscal número 170-10-18-23-033-937, seguido por el presunto delito de ocupación, uso ilegal o tráfico de tierras en la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano número 2 del Cantón Quito, provincia de Pichincha, a cargo de la doctora María Zoila Cabascango Chicaiza, fiscal sustanciadora de la causa, es contraria a los principios y garantías constitucionales de independencia judicial, imparcialidad, objetividad, seguridad jurídica y defensa, así como de los principios legales de responsabilidad y debida diligencia, pues quebranta su deber jurídico de servidor judicial, causando un daño efectivo a la administración de justicia por posibles injerencias dentro de la tramitación de la investigación penal. Por lo tanto, habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 1 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la revisión integral del expediente disciplinario se advierte que más allá del informe de control jurídico número 170-10-18-23-033-937, emitido por la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal de la Fiscalía General del Estado, no reposan en autos los elementos de convicción, actos procesales, diligencias, comunicaciones, memorandos, oficios o recaudos que dicho informe asegura haber verificado dentro del expediente fiscal objeto de análisis. En este contexto, se constata que el expediente disciplinario carece de medios probatorios que permitan establecer que el servidor judicial sumariado incurrió en la falta disciplinaria imputada, pues ninguno de los documentos, impulsos fiscales, oficios o memorandos atribuidos al sumariado han sido incorporados materialmente al proceso disciplinario, ya sea mediante copias certificadas, remisiones oficiales o diligencias de verificación. En consecuencia, no existe evidencia directa que demuestre que el sumariado haya ejecutado o permitido conducta alguna constitutiva de infracción. Ello debido a que el informe en cuestión carece de eficacia probatoria autónoma por cuanto su contenido no se encuentra respaldado por los documentos que afirma describir. En ese sentido, no se puede sancionar con base exclusiva en un relato de hechos no verificado, ni en apreciaciones subjetivas contenidas en un informe desprovisto de sus anexos, ya que la mera existencia de un informe administrativo no desvirtúa la presunción de inocencia, no acredita infracción y no satisface el estándar mínimo de prueba requerido para imponer responsabilidad disciplinaria. Cabe precisar que el informe constituye únicamente un acto de comunicación interna, carente de fuerza probatoria plena, si no está acompañado de los elementos documentales que lo sustentan. Así, al no existir prueba cierta,
auténtica y debidamente actuada que permita acreditar la conducta imputada, corresponde aplicar el principio indubio pro servidor, que exige resolver a favor del sumariado cuando subsista duda razonable sobre la ocurrencia de la infracción o sobre la participación del presunto responsable. Adicionalmente, de la revisión del auto de inicio, se advierte que la autoridad provincial ha realizado una transcripción textual de la denuncia sin haber delimitado con precisión las circunstancias fácticas que se ajustarían a la imputación realizada, es decir, no se determina con claridad los hechos atribuidos al sumariado. Virtud del expuesto, se viene pertinente disponer el inicio de una investigación a fin de determinar a los presuntos responsables de la elaboración y emisión del auto de inicio, así como al responsable de la sustanciación del procedimiento disciplinario, ya que, como se ha señalado, no existe una delimitación del hecho imputado y se ha advertido una insuficiencia probatoria del proceso administrativo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, no acoger el informe motivado de 27 de octubre de 2025 emitido por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante el cual recomendó imponer al doctor Miguel Hernán Flores Pesantes por sus actuaciones como fiscal provincial de Pichincha la sanción de destitución por presuntamente haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 1 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar el estado de inocencia del doctor Miguel Hernán Flores Pesantes por sus actuaciones como fiscal provincial de Pichincha. Tercero, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación en contra de los servidores que intervinieron en la elaboración del auto de inicio y la sustanciación del expediente disciplinario, conforme lo señalado en el último párrafo del punto 8 de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Doctora Ruiz, tiene la palabra. Buenos días con todos y con todas. Me parece importante en este proceso disciplinario hacerles notar a ustedes la manera irregular como se ha llevado este procedimiento. Por ejemplo, dentro de los hallazgos que hemos encontrado nosotros al revisar el expediente y que son relevantes, me parece necesario resaltar que de foja 70 a 93 de la revisión cronológica del expediente disciplinario, se advierte que el 12 de septiembre de 2024 ingresó la denuncia en contra del fiscal provincial de Pichincha. Sin embargo, el 22 de octubre de 2024, el denunciado presenta un escrito previo a la admisión, pese a que aún no había sido notificado formalmente con la denuncia. Es decir, se evidencia que tuvo acceso a información privilegiada. Esto consta de foja 29 y vuelta. Llama particularmente la atención que ese mismo día el coordinador provincial de control disciplinario haya emitido el auto de inadmisión acogiendo de manera íntegra y sin análisis propio los argumentos planteados por el sumariado. Esto consta de fojas 97 a 100. Esta actuación evidencia una ausencia de valoración autónoma que contraviene los principios rectores del procedimiento disciplinario, establecidos en el artículo 3 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, particularmente los del debido proceso, buena fe y transparencia. Adicionalmente, existe la coincidencia entre la presentación del escrito y la decisión adoptada por el coordinador provincial, es decir, no refleja una valoración objetiva ni razonable, razón por la cual la Fiscalía General del Estado, en este caso en particular, interpuso la apelación correspondiente contra dicho auto. Asimismo, que se aceptó la apelación por parte de la Subdirección de Control Disciplinario mediante auto del 4 de diciembre de 2024, la directora provincial de Pichincha, a esa época, Gisela Bujés Chamorro, admitió a trámite la denuncia y dispuso la apertura del sumario administrativo en contra del fiscal sumariado. En este punto es importante mencionar que el auto de inicio de la prenombrada directora da inicio de oficio a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para que ésta presente la información del sumariado. Sin embargo, se ha evidenciado un manejo ineficiente del expediente, en donde no consta el oficio dirigido a la Fiscalía y la recepción de los mismos. Asimismo, el 12 de diciembre de 2024, el sumariado presentó sus argumentos frente al auto inicial, anunciando como prueba la resolución número 11/2023 de la Corte Nacional de Justicia y las atribuciones del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Fiscalía General del Estado, constante de foja 130 a 136. A pesar de que no conste este oficio dirigido a Fiscalía y la recepción del mismo, el 16 de septiembre de 2025, consta la respuesta de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, en donde se especifica que mediante oficio del 11 de septiembre de 2025, la Dirección Provincial de Pichincha hizo el requerimiento respectivo, demostrándose que a pesar de que se ordenó que se oficie la solicitud de información en el auto de inicio del 4 de diciembre de 2024,
recién el 11 de septiembre de 2025 se habría solicitado la información respectiva, es decir, 9 meses después. Finalmente, una vez que se abre el periodo de prueba dentro del sumario por parte de la Dirección Provincial, no se ejecutaron solicitudes de oficio de prueba de ningún tipo que permitan esclarecer los hechos imputados a la hora sumariada, imposibilitando la eliminación de la delimitación de los hechos y su participación. De estos hechos expuestos, llama particularmente la atención la prolongada inactividad entre diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025, evidenciando una falta de impulso que contraviene los principios rectores contenidos del artículo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, lo que genera suspicacias por parte debido a que se podría interpretar como una retención del presente sumario disciplinario. Asimismo, se ha evidenciado que el negligente actuar por parte de la Dirección y Coordinación Provincial de Control Disciplinario de Pichincha, al no impulsar actuaciones de investigación, ha producido un daño irreparable al ejercicio de la potestad sancionadora del Consejo de la Judicatura, pues por la falta de prueba es inevitable la ratificatoria de inocencia del sumariado. Para concluir, señores vocales, una vez más, se ha evidenciado patrones de conducta por parte de las direcciones provinciales de control disciplinario en cometer errores insubsanables en los autos de inicio, lo que se traduce en la limitación del ejercicio de la potestad sancionadora del Consejo de la Judicatura. En tal sentido, a pesar de que esta vocalía en reiteradas ocasiones ya ha solicitado que el equipo técnico tome acciones correctivas con el fin de que no existan limitantes al ejercicio de la potestad disciplinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, solicitamos que el presente caso se disponga el inicio de una nueva investigación disciplinaria respecto de todos los servidores que en su momento actuaron en el presente sumario con inactividad y que sus actuaciones fueron irregulares. Por lo tanto, se ha vulnerado el correcto trámite del expediente y los principios rectores de la potestad disciplinaria. Ese es mi pedido, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Por favor, el área técnica podría tomar nota e indicar si es que las observaciones de con la vocalía de la doctora Ruiz están claras con la finalidad de tomar la resolución en las recomendaciones. Sí, señor presidente, y justamente en el punto tercero se está disponiendo a la subdirección el inicio de la investigación en contra de los servidores que intervinieron en la elaboración del auto de inicio y la sustanciación del expediente disciplinario. Gracias. Con las observaciones expuestas por la doctora Ruiz, las cuales se encuentran condensadas en las recomendaciones, elevo a moción, si es que no se desea hacer el uso de la palabra, aceptar las recomendaciones expuestas con las observaciones establecidas. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde el siguiente punto del orden del día, señor presidente. 3.2. MOT DGA 0460. Guión SNCD, guión 2025, guión DM. Prescribe sábado 6 de diciembre de 2025. La ponencia está prevista, señor presidente. Bueno, la última parte, por favor, señor secretario, escuchó porque apareció una interferencia. La ponencia está a su cargo, señor presidente, en este punto. Gracias. Cedo nuevamente la palabra a la área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La sumariada recurrente es la abogada María Lorena Palma Benavides por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo, provincia de Manabí. La sumariada, dentro de la causa iniciada por el delito de tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y asociación ilícita número
13283-2024-00284 habría vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas reconocida en el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, pues calificó de legal la detención de 2 ciudadanos sin atender la totalidad de presupuestos fácticos, conllevando incluso la vulneración del derecho a la libertad de los ciudadanos aprendidos, tal como lo señalaron los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quienes mediante sentencia de 24 de octubre de 2024, dentro de la acción de habeas corpus número 13132, 2024-0001, analizaron, entre otras circunstancias, la actuación de la referida jueza de primer nivel. En este sentido, a la juzgadora sumariada se le atribuyó el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es así que de los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se aprecia que la causa número 13283-2024-00284 fue conocida por la sumariada, quien celebró la audiencia de flagrancia señalada para el 16 de enero del 2024, en la cual resolvió calificar la flagrancia y legalizó la detención realizada a los procesados, por lo que dictó la prisión preventiva. Debido a la privación de la libertad, los procesados presentaron una acción de habeas corpus que fue signada con el número 13132-2024-0001, en la que se alegó que su detención se produjo de manera arbitraria por cuanto fueron víctimas de maltrato, ante lo cual en sentencia de 24 de octubre de 2024, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia observaron la actuación de la jueza sumariada e indicaron lo siguiente. Respecto al maltrato alegado por los procesados, los jueces de la Corte Nacional de Justicia señalaron en la parte pertinente lo siguiente. Al ser analizados en el contexto de los hechos expuestos por los accionantes, lo declarado por la jueza de instancia penal ordinaria sobre el reproche a las acciones militares y lo fijado como probado por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, respecto a la hora de la aprehensión y las acciones ejecutadas por los militares, se colige con meridiana claridad que la aprehensión fue ejecutada de forma arbitraria al emplear métodos que no guardan compatibilidad con la dignidad humana y las garantías básicas del debido proceso. En este sentido, durante la audiencia de formulación de cargos, la sumariada hizo referencia al maltrato alegado por los accionantes y manifestó que pese a que reprocha dichos actos, los mismos accionantes son quienes tienen que presentar las acciones respectivas y posteriormente legalizó la detención por ser legal y constitucional. No obstante, se desprende que previo a la referida diligencia le fueron presentados los correspondientes certificados médicos en los que se evidenciaba que uno de los procesados, el señor Johnny García Tejena, a la exploración física presentó un edema y deformidad de tobilla izquierdo. En RX presenta peronea a nivel distal. En mérito del expuesto, se colige que la jueza sumariada debería verificar que la detención de los procesados no se haya realizado de manera arbitraria o que haya existido algún evento que deslegitime la misma, ante lo cual adquiere vital importancia el certificado médico de uno de los procesados, en el que se demostraría una afectación a la integridad física al momento de la aprehensión por parte del personal militar. En este sentido, la actuación de la jueza no debió limitarse únicamente a señalar que reprocha la actuación de los militares que participaron en el operativo, sino a efectuar los mecanismos necesarios a fin de que la detención no se torne arbitraria y más bien se respete en todo momento el derecho a la integridad física. Con relación al tiempo en que transcurrió desde la detención hasta la celebración de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, en la sentencia de 24 de octubre del 2024, indicaron lo siguiente. En atención a las reglas previstas en el artículo 528 del Código Orgánico Integral Penal, la aprehensión puede ser realizada por particulares, por lo que deberá tomarse en cuenta desde la hora y fecha que fueron aprehendidos por personal militar. Esto es el 15 de enero del 2024 a las 10:30, por lo que al llevarse a efecto la audiencia de calificación de flagrancia el 16 de enero del 2024 a las 11 horas, se excedieron los tiempos previstos en la legislación, por lo que a más de arbitraria deviene ilegal el efectuarse fuera de los parámetros previstos en la legislación procesal. Al respecto, el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal dispone que en los casos de infracción flagrante se debe realizar la correspondiente audiencia dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión. En el presente caso, la aprehensión fue realizada a las 10:30 del 15 de enero del 2024 por miembros militares quienes se encontraban realizando un operativo en virtud del estado de excepción debidamente decretado para la referida fecha. No obstante, la audiencia de calificación de flagrancia se efectuó a las 10:50 del 16 de enero del 2024, es decir, después de transcurridas las 24 horas desde la aprehensión, en virtud de lo cual se verifica que la juzgadora sumariada incumplió con la norma antes descrita.
Así también es importante indicar que la misma norma prevé que la audiencia se puede efectuar hasta después de 48 horas desde la aprehensión. No obstante, este tiempo únicamente puede ser utilizado cuando ésta se realice en zonas fronterizas de difícil acceso o en caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que imposibilite el traslado de la persona aprehendida, lo cual no ocurrió en el caso en materia de análisis. En este sentido, no solamente se comprueba una falta de debida diligencia, sino también un incumplimiento de normas y un menoscabo de los derechos de las partes, tales como omitir el contenido del certificado médico de uno de los procesados y aún así calificar de legal y constitucional la detención, lo cual conlleva, tal como lo declararon los jueces nacionales en su sentencia de 24 de octubre del 2024, una transgresión del derecho a la libertad, ocasionando una vulneración del debido proceso en la garantía establecida en el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Bajo estas circunstancias, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Lorena Palma Benavides por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal de Puerto Viejo, provincia de Manabí. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 24 de noviembre del 2025 por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró a la abogada María Lorena Palma Benavides por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Penal de Puerto Viejo, provincia de Manabí, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial y en consecuencia le impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto a las áreas técnicas si es que existe alguna observación, perdón, a las vocalías si es que existe alguna observación. Si no existen observaciones, en este momento elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo la moción. Gracias, Secretaría. Toma de votación. Con su venia, señor presidente, procedo. Vocal Alfredo Cuadros Doñesco. Favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al siguiente punto, 3.3, mod DG A 0475 SNCD 2025-DM, prescribe sábado 6 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo del doctor Fabián Favara. Gracias, por favor. El área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, la sumaria de recurrentes, la abogada Edurne Yesenia Zambrano Ponce, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. El sumario disciplinario se inició en contra de la referida servidora judicial, por cuanto los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la acción de habeas corpus número 13-2-2024-0001, determinaron que en la causa número 13-204-2024-0063, seguida por el presunto delito de tenencia y porte no autorizado de armas, la mencionada servidora vulneró garantías constitucionales al calificar como legal la detención del adolescente AVCT sin analizar los actos ejecutados por las Fuerzas Armadas, contraviniendo el artículo 76, numeral 1 de la Constitución, por lo que presuntamente habría incurrido en infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Del examen integral de los elementos probatorios, se establece que el 15 de enero del 2024, el personal de las Fuerzas Armadas ejecutó un operativo en el sector de Picoasa, Cantón Portoviejo, durante el cual fueron aprehendidos varios ciudadanos, entre ellos el adolescente. Los detenidos denunciaron tratos crueles, torturas y una privación arbitraria de la libertad, afirmando que los militares los mantuvieron retenidos por un tiempo superior al permitido por la ley antes de ponerlos a órdenes de la Policía Nacional. El 16 de enero de 2024, la abogada Edurne Yesenia Zambrano Ponce, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, abocó conocimiento de la causa, disponiendo la realización de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.
Ese mismo día, luego de escuchar a las partes en la audiencia correspondiente, declaró la legalidad de la detención, calificó la flagrancia y dictó medidas cautelares privativas de libertad, ordenando el traslado del adolescente al Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Posteriormente, se interpuso acción de habeas corpus en favor del adolescente y de los demás ciudadanos aprendidos en las mismas circunstancias. En dicha acción se denunció que el 15 de enero del 2024 un grupo de militares irrumpió en un inmueble abandonado y detuvo a varios ciudadanos, entre ellos al adolescente, reteniéndolos sin orden judicial, golpeándolos y entregándolos a la policía varias horas después. Se alegó que estos hechos configuraban una privación arbitraria de la libertad y vulneraban derechos constitucionales, particularmente la obligación de poner a toda persona detenida a órdenes de un juez en un plazo no mayor a 24 horas y el derecho a no ser sometidos a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. La acción de habeas corpus fue conocida en primera instancia por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que la negó al considerar que la detención no era ilegal, arbitraria ni ilegítima. Sin embargo, dicha decisión fue apelada y conocida por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quienes mediante sentencia de 24 de octubre de 2024 revocaron el fallo y declararon la vulneración de los derechos del adolescente. En su análisis, la sala señaló que la detención debía ser calificada como arbitraria en razón de las lesiones físicas constatadas en el informe médico adjuntado al parte policial, lo que corroboraba el maltrato denunciado. En este punto, la sala expresó lo siguiente. Ahora bien, del análisis de la privación de la libertad del adolescente, se tiene que, en efecto, según parte policial, se verifica que el 15 de enero del 2014, a las 12 horas con 10 minutos, fue aprendido y sobre los hechos de la aprehensión del adolescente infractor, se asegura, al notar la presencia militar de los domicilios, salieron en precipitada carrera varias personas, donde observaron que una de ellas, de sexo masculino, que vestía una pantaloneta negra sin camisa, se despoja de una arma de fuego tipo revólver de fabricación artesanal calibre .38, quien fue neutralizado inmediatamente tratándose de un adolescente de nombres de 17 años de edad. El informe médico que se adjunta al parte policial advierte que al realizar la valoración médica del ciudadano, evidenciando lesión cortante a nivel de ceja izquierda, la cual es suturada, sin evidenciar otra lesión ni novedad al examen físico. Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad. La expresión neutralizado inmediatamente vuelve a ser usado por el cabo David Bernadette Romerate Moreira, quien declara ante la jueza de la causa que las Fuerzas Armadas aprendieron al adolescente y lo entregaron a la Policía Nacional, pero esta acción ejecutada de neutralización, como describe la policía en su parte policial, exacerba el derecho a la integridad personal al constatarse en la certificación médica que implicó una lesión cortante a nivel de ceja izquierda que debió ser suturada. Asimismo, la sala citó la sentencia número 2533-16-EP-21 de la Corte Constitucional, en la cual se precisó que la privación de libertad es arbitraria no solo por incumplir los plazos legales, sino también cuando se realiza mediante métodos incompatibles con la dignidad humana, aunque se haya cumplido formalmente con ciertos requisitos. Finalmente, la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia revocó la decisión de la Sala de lo Laboral y declaró la responsabilidad de la jueza Edurne Yesenia Zambrano Ponce por haber vulnerado la integridad personal y el derecho a la libertad del adolescente al calificar de legal la detención sin considerar los actos ejecutados por las Fuerzas Armadas. En su fallo, la Sala dispuso declarar la responsabilidad de la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Niñez y Familia de Puerto Viejo, que sustanció la causa por la vulneración del derecho a la libertad del adolescente al calificar de legal la detención, excluyendo el análisis de los actos ejecutados por las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, se dispuso que por secretaría las salas se remitan copias certificadas del proceso constitucional al Consejo de la Judicatura a efecto de que se tomen las acciones correspondientes respecto a la presunta infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por vulneración del artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. En este sentido, se encuentra plenamente acreditado que la abogada Edurne Yesenia Zambrano Ponce, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, no valoró adecuadamente el parte policial ni el certificado médico que evidenciaban que la detención del adolescente debía ser calificada como arbitraria, dada la existencia de lesiones físicas que corroboraban el maltrato denunciado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente.
Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Edurne Yesenia Zambrano Ponce por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 24 de noviembre de 2025 por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró a la abogada Edurne Yesenia Zambrano Ponce por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial y en consecuencia le impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. Tercero, a fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantiza el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 317 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por contener información de niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En virtud de la ausencia del doctor Favara, asumo la ponencia del caso y consulto a las vocalías si es que existen observaciones al respecto. Si no hay observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo la moción. Gracias, Secretaría. Tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñesco. A favor. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde al siguiente punto, 3.4. Mod P 1095 SNCD 2025-SB prescribe miércoles 10 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Gracias. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor presidente. Señores vocales, el expediente se ha ido asignado con MOTP-1095-CNCD-2025-SB. El sumariado es Giovanni Joel Suárez Macías. El cargo que ostentaba es técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Durán, provincia del Guayas. La infracción imputada está tipificada en el artículo 109, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial. La infracción es a la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias. 12. Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la función judicial. Los hechos imputados son los siguientes. El sumariado habría realizado sin autorización de la Dirección General del Consejo de la Judicatura el ingreso al histórico de la causa de reivindicación número 09330-2006-0089, presuntamente incurriendo en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 12 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la función judicial. Con su venia, señor presidente, que el área técnica proceda a sustentar los demás argumentos en el presente caso. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios que constan en el expediente disciplinario, se observa el acta de sorteo de 14 de junio de 2024, suscrita electrónicamente por el señor Giovanni Joel Suárez Macías, quien es el sumariado, en calidad de responsable de sorteo, en la cual se detalla como fecha de inicio del proceso, viernes 24 de febrero de 2006, proceso que corresponde a una causa por reivindicación y asignada con el número 09330-2006, 0089. Posteriormente se observa el memorando circular número CJ de NGP 2024-0668MC de 28 de octubre de 2024, suscrito por el magíster Santiago Fidel Coral Terán, director nacional de gestión procesal del Consejo de la Judicatura, mediante el cual solicitó a la Dirección Provincial de Guayas la justificación de los ingresos históricos realizados en el mes de junio de 2024. En razón de lo señalado, se procedió a la realización de la Matriz Nacional de Ingresos Históricos, junio 2024, de la cual se desprende que la causa en referencia fue ingresada como histórico, no tenía justificación válida. Consecuentemente, el magíster Santiago Fidel Coral Terán, director nacional de gestión procesal del Consejo de la Judicatura, mediante memorando circular número CJ de NGP
2024-0692-M de 12 de noviembre de 2024, puso en conocimiento del director general del Consejo de la Judicatura y de la abogada Amanda María Sánchez Hidalgo, coordinadora de control disciplinario encargada de la Dirección Provincial de Guayas, el informe sobre ingresos históricos ejecutados a nivel nacional en el mes de junio de 2024, del cual se desprende que la causa número 09330-2006-0089 fue ingresada como histórico el 14 de junio de 2024 por el señor Giovanni Joel Suárez Macías, sin autorización de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, información que es corroborada por el coordinador de TICS mediante el memorando número DP09 UPTICS 2025-0436M de 6 de agosto de 2025. En este contexto, el instructivo para la habilitación y uso de la opción de ingreso histórico de causas en el módulo de sorteo del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, en su parte pertinente, establece lo siguiente. Punto 4.2.1.7, autorización de la habilitación de roles para el ingreso histórico. La Dirección General realizará el análisis pertinente y otorgará a las direcciones provinciales la autorización para la habilitación de los roles que permita acceder a la opción de ingreso histórico del módulo de sorteo interno del SAGE a los técnicos de ventanilla o quien haga sus veces que constan en la matriz remitida por la Dirección Nacional de Gestión Procesal en un término de 2 días contados desde la recepción del memorando remitido por la Dirección Nacional de Gestión Procesal. En el caso que nos atañe del análisis de las pruebas aportadas, el expediente administrativo permite concluir que la resolución número CJ-DG 2023-243 de 10 de noviembre de 2023, emitida por el director general del Consejo de la Judicatura de ese entonces, fue inobservada por el servidor judicial sumariado al haber ingresado la causa número 09330-2006-0089 sin autorización de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, como lo prevé la referida resolución, adecuado su conducta a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que existía una manipulación del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano al no contar con las justificaciones necesarias para realizar tales acciones. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 23 de septiembre de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al señor Giovanni Joel Suárez Macías por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Durán, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 12 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al señor Giovanni Joel Suárez Macías por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Durán, provincia de Guayas, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado, señor Giovanni Joel Suárez Macías, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este caso, señor presidente, señores vocales, por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, se ha podido verificar que en este caso el servidor judicial realizó este ingreso, por cuanto el expediente o el proceso judicial data del año 2006, es decir, el expediente no figuraba dentro del sistema. Esto lo habría realizado con el fin de realizar la entrega de un escrito que había sido presentado por un usuario del Servicio de Justicia solicitando copias certificadas del proceso. De allí que para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, si bien el servidor incumplió con el hecho de solicitar el permiso para hacer el ingreso histórico, no existe un daño irreversible dentro del proceso, más aún cuando de la revisión del sistema SAGE, la solicitud de copias efectuadas por el usuario del Servicio de Justicia fue para solicitar el abandono de la causa. Asimismo, de la certificación conferida el 28 de noviembre del 2025 por la secretaria encargada de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, se establece que el señor Giovanni Joel Suárez Macías no registra sanciones por la Dirección General o el plano del Consejo de la Judicatura, por lo que se pone a su conocimiento para que de creer lo pertinente se lo tome como atenuante a favor del servidor. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En este momento, doctora Ruiz, me permito conceder la palabra al doctor Cuadros, por favor. Perdón, es mi ponencia.
Sí, sí, Todavía me falta por sustentar y luego yo les doy el tiempo hábil a los señores vocales si es que tienen observaciones, si me permite, señor presidente. sí, doctora, ¿quiere en este momento hacer algún sustento antes de darle la palabra al doctor Cuadros? No sé si se me escucha. La doctora Magali Ruiz está con el micrófono apagado. Sí, Sí. Ah, había indicado que todavía no había terminado de hacer la ponencia, por lo tanto aún no he expuesto cuál es mi posición ya, respecto de este caso. ya. Entonces, en Ok, este momento le concedo la continúo. palabra, doctora. Ya, muchas gracias. Decía entonces que de la exposición del equipo técnico, en lo principal y para que ustedes, señores vocales, tengan elementos suficientes para resolver lo que en derecho corresponda, considero importante que se consideren los siguientes aspectos. Principalmente, el numeral 12 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial sanciona exclusivamente la conducta de manipular o atentar gravemente un sistema informático. En este caso, como se evidencia, esta conducta exige la concurrencia de dos elementos, que es manipular o atentar, y que esta manipulación o este atentado sea o resulte lesivo para la integridad y seguridad y funcionalidad del sistema informático como tal. Es preciso indicar que dentro del menú de opciones del módulo de sorteo de SAGE se encuentra habilitada una opción denominada ingreso histórico. Mediante esta opción era posible ejecutar el registro e ingresos de todos aquellos procesos judiciales cuya tramitación se realizó manualmente durante los años que antecedieron a la implementación del SAGE, como el Sistema Informático Único de Tramitación Judicial en el Ecuador. Del mismo modo, a través de esa opción era posible realizar el registro de procesos que a la fecha tuvieron que ingresarse y tramitarse en forma manual. Debido a múltiples factores, el acceso a esta funcionalidad se registró y para habilitarla actualmente se deben cumplir ciertos parámetros definidos en la resolución número CJDG-2023-243, precisando que el menú ingreso histórico se encuentra habilitado para ciertos usuarios dentro del SAGE. El acto se realizó utilizando las funcionalidades regulares del sistema. En el presente caso no se ha demostrado que el sumariado haya alterado, dañado, inutilizado o afectado de forma grave el SAGE. Únicamente ingresó información procesal en una opción habilitada por el sistema. Es decir, la conducta observada, esto es, no contar con autorización previa prevista en la resolución CJDG 2023-243, corresponde a un eventual incumplimiento administrativo, no a manipulación informática. El propio tipo disciplinario exige que la manipulación sea grave, lo que implica un daño relevante al sistema o a la tramitación judicial. En el caso que nos ocupa, se afectó la disponibilidad o integridad de datos de dicho sistema. Además, el ingreso histórico que se efectuó fue en razón de un ingreso de escrito de solicitud de copias certificadas, conforme lo dijo el área técnica, evidenciándose que no existió afectación al proceso como tal. Consecuentemente, la conducta del sumariado a criterio de esta vocalía no se subsume en la infracción prevista en el artículo 109, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto no existió manipulación ni afectación grave al sistema informático, sino un incumplimiento administrativo relacionado con la falta de autorización conforme a la resolución emitida para el efecto. En este sentido, con base a los argumentos expuestos y al amparo del artículo 264, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República, yo mociono, en este caso en particular, que no se acoja el informe motivado emitido el 23 de septiembre de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, y dos, por las razones expuestas, que se ratifique el estado de inocencia del señor Giovanni Joel Suárez Macías por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Durán, provincia del Guayas. Esa era la posición y la moción que quería adelantarme a plantear ante ustedes, y a partir de este momento, de haber observaciones de mis compañeros vocales, pues solicito que por su intermedio se les conceda la palabra. Gracias, doctora. El doctor Cuadros tenía levantada la mano hace un momento. ¿Tiene el Sí. uso de la palabra? Muchísimas gracias. Buenos días con todos una vez más. Solo quiero consultar un par de cosas a la área técnica.
Primero, certificar que en su momento el sumariado fue debidamente notificado, porque de acuerdo a la información que tenemos disponible, no hubo contestación por parte del sumariado. Y segundo, también en concreto queríamos saber un poco, siguiendo la senda que ya marcó la doctora Ruiz, si hubo un perjuicio concreto, digamos, algún gravamen específico en este caso, si más allá de subir esta información, hubo una alteración de una información adicional dentro del expediente el cual fue ingresado a alguna situación similar. Solamente eso quería saber. Gracias. Por favor, el área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del presente sumario se ha podido verificar que efectivamente el servidor ha sido notificado en legal y debida forma con el auto de inicio, no obstante, no contestó al sumario disciplinario. En relación al otro aspecto, para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario no existió un gravamen irreparable, sino más bien, dado que eran copias certificadas lo que se requería y que el servidor judicial ocupó el ingreso histórico para que pueda figurar el proceso dentro del sistema SATYE y dar el servicio al usuario del servicio de justicia. En este sentido, si bien el sistema tiene habilitado el ingreso histórico, eh, el Consejo de la Judicatura ha establecido ciertos requisitos para que los servidores puedan utilizar esta funcionalidad del sistema y de allí que para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario existiría una manipulación dado que el servidor ocupó este aplicativo de ingreso histórico sin autorización del director general. De allí que él no solamente ingresó el proceso, sino también designó al juez que le tocaba conocer el proceso. No obstante, como se reitera por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, una vez que se ha podido verificar por qué las circunstancias que conllevaron a que se ingrese el proceso y que determinar que únicamente se solicitaban copias certificadas de un proceso del año 2006, para que posteriormente se pueda solicitar el abandono de la causa, no se advierte que exista un daño irreparable. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Doctor Cuadros tiene la palabra. Sí, una pregunta adicional, disculpe, no sé si, no me queda claro tampoco si el servidor sumariado sigue en funciones o ya no forma parte de la función judicial. Quisiera que me certifique el área técnica, por favor. Gracias. Eh, Conforme consta del expediente disciplinario, al servidor se le terminó el contrato, por lo que ya no pertenece a la función judicial. Muchas gracias. Gracias. En este momento, si no hay más observaciones, la doctora Ruiz es la ponente de este caso. Doctora Ruiz, con la finalidad de que se pueda tener claridad en la moción que desea hacer, ¿podría en este momento indicar cuál sería su moción para ver si es que cuenta con el apoyo y entrar a la votación, por favor? Claro que sí, únicamente con la aclaración de que el hecho de que el sumariado ya no ostente el cargo, no esté en funciones, pues no imposibilita que yo pueda continuar con el planteamiento de mi moción. En todo caso, voy a repetirle, el planteamiento de mi moción, al considerar que la infracción que se le imputa no se subsume en los hechos, más bien dicho, los hechos no se subsumen en la infracción imputada, yo solicito que se le ratifique el estado de inocencia y la recomendación va en el siguiente sentido, o la moción, no acoger el informe motivado emitido el 23 de septiembre de 2025, eh, emitido por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial del Guayas, y declarar el estado de inocencia al señor Giovanni Joel Suárez Macías por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Durán. Esa es la moción, señor presidente, señores vocales. Gracias. Por favor, el área técnica tiene claro la moción en el caso de que se llegue a aprobar. Sí, señor presidente, la moción sería no acoger el informe motivado emitido el 31 de marzo del 2025 por el doctor Joseph Robert Mendieta, no acoger el informe motivado emitido el 23 de septiembre del 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario,
Y dos, ratificar el estado de inocencia del señor Giovanni Joel Suárez Macías por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Durán, provincia de Guayas. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En este momento existe una moción. Quiero Ap- conocer. Apoyo, No, permítame apoyo la solamente. moción, señor Ya, presidente. perfecto, gracias. Está bien. Se aprueba la moción. Señor secretario, por favor, tome votación. Con el apoyo a la moción, señor presidente, procedemos a tomar votación. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente, vocal Damián Alarco Guamán. Por favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo los resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.5, mod P 0461 SNCD 2025-BL. Prescribe jueves 11 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián. Gracias. Señor presidente, señores vocales, el presente expediente está asignado con el número MOTP-0461-SNFD-2025-BL, siendo el sumariado del señor abogado Dani Andrés Orellana Zune por sus actuaciones como coordinador provincial de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de El Oro. Le doy paso, con su venia, señor presidente, al área técnica para que nos dé detalles del presente caso. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El hecho motivo del presente sumario disciplinario se concreta que el abogado Dani Andrés Orellana Shune, en calidad de coordinador provincial de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura del Oro, habría sido vinculado dentro del expediente fiscal número 070-1018-24-030-366, proceso judicial número 17721-2024-0024, que se tramita en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia por el presunto ilícito de delincuencia organizado denominado como caso Plaga. Esto con orden de localización y captura, por cuanto habría facilitado la emisión de boletas de excarcelación en dicha provincia a cambio de beneficios económicos. Asimismo, es preciso recalcar que dicho operador actuó como emisario del líder de la cúpula criminal Lenin Vimos en la provincia de El Oro, siendo también el contacto de los funcionarios judiciales, con lo cual habría ajustado sus actuaciones a las infracciones disciplinarias establecidas en los numerales 11 y 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Del análisis integral de los elementos probatorios incorporados al expediente, se establece que el abogado Dani Andrés Orellana Shune fue vinculado por la Fiscalía General del Estado dentro de la causa penal por delincuencia organizada antes referida, en la que se expusieron elementos objetivos que revelan la existencia de movimientos financieros inusuales por más de $29,000 en depósitos y giros, así como transferencias recibidas por $25,000 y enviadas por $24,000, valores identificados por la Unidad de Análisis Financiero y económico. Estas operaciones económicas guardan relación temporal y funcional con actividades ilícitas vinculadas en el caso Plaga, particularmente con la facilitación de boletas de excarcelación de manera irregular. Asimismo, se determinó que el sumariado mantenía operaciones financieras con coprocesados, entre ellos Lenin Mimos y otros involucrados, lo que evidencia una conexión directa y reiterada con la estructura criminal investigada. En este sentido, se ha podido comprobar que el servidor utilizó su cargo como coordinador de control disciplinario para operar como enlace entre funcionarios judiciales y una organización delictiva, participando en gestiones orientadas a influir indebidamente en decisiones judiciales y favoreciendo la obtención irregular de libertades para personas privadas de la libertad por delitos graves. Esta conducta vulnera los principios constitucionales de independencia judicial e imparcialidad, así como los deberes éticos previstos en el Código de Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial, que exigen alertar y reportar cualquier vulneración a la independencia judicial, por lo que el servidor no solo omitió reportar estas irregularidades, sino que participó activamente en ellas, desnaturalizando la función de control disciplinario asignada a su cargo y permitiendo la infiltración de intereses criminales
en la administración de justicia. En este sentido, se configura plenamente la responsabilidad del servidor en las infracciones gravísimas previstas en los numerales 11 y 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 31 de marzo del 2025 por el doctor Joseph Robert Mendieta Toledo, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar al abogado Dani Andrés Orellana Shune, en calidad de coordinador provincial de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura del Oro, en ese entonces responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 109, numerales 11 y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Dani Andrés Orellana Shune, en calidad de coordinador provincial de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura del Oro, en ese entonces, la sanción de destitución de su cargo de conformidad con el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Dani Andrés Orellana Shune, en calidad de coordinador provincial de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura del Oro en ese entonces, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Eh, en este caso, la ponencia es del vocal Larco. Devuelvo la palabra. Señor presidente, ¿me permite, por favor? Al parecer, el señor vocal se desconectó de la sala. ¿Me permite, por favor, un momentito? Verificamos. Ya, se encuentra presente en la sala en este momento. Sí, mil disculpas, el problema de conexión. Eh, con su intermedio, señor presidente, abro el debate en caso de que alguno de los miembros de este pleno tenga alguna observación o comentario. Ninguna observación por mi parte. En ese caso, elevo a moción a acoger la recomendación del área técnica. Apoyo la moción, señor presidente. Gracias, Secretaría. Toma votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros de Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Señor presidente, ¿está con el micrófono apagado? A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, en este momento voy a suspender el presente pleno por el lapso de unos 10 minutos, por favor. Gracias. Tomamos nota, señor presidente. Nos encontramos conectados durante esta suspensión. Gracias.
Buenos días nuevamente, por favor, señor secretario, con la finalidad de reinstalar, tome el quórum correspondiente. Procedemos, señor presidente. Vocal Magali Ruiz Cajas, Presente. presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco, Presente. presente. Vocal Damián Larco Guamán, Presente. presente. Vocal Fabián Favara Gallardo, ausente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Señor presidente, está con el micrófono apagado. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder reinstalar esta sesión ordinaria número 108-2025. Gracias. Se restaura la presente sesión, siendo las 9:53 minutos. Señor secretario, por favor, continuamos con el punto del orden del día donde quedó el tratamiento del mismo. Continuamos, señor presidente. Continuamos, señor presidente. Corresponde el punto 4, varios. El primero incorporado es el siguiente: análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez del Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ha llegado a conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la solicitud de medida preventiva de suspensión en contra del doctor Cristian Alex Fierro, juez del Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Esta solicitud de medida preventiva ha sido solicitada dentro de la denuncia presentada el 2 de diciembre por el doctor Carlos Leonardo Alarcón Argudo, fiscal general del Estado, encargado, quien en lo principal ha señalado lo siguiente: con fecha 24 de julio de 2025 a las 09:45 se realiza el sorteo de la presente causa, donde ya se conoce el tribunal competente en la etapa de juicio, más el tribunal en mención aboca conocimiento el 12 de septiembre de 2025, 50 días después del sorteo, y señala la audiencia de juicio para los días 21 de enero de 2026 al 1 de febrero del 2026 a las 08:30. Más de 4 meses luego de la fecha de abocar conocimiento. De esta manera, el retardo en la tramitación del proceso penal número 17U05-2024-00186 por parte del servidor judicial denunciado en calidad de juez ponente en poner en conocimiento de los sujetos procesales y de los miembros del tribunal la recepción del proceso y posteriormente la convocatoria a la audiencia de juzgamiento sin la oportunidad que el caso amerita, contraviene el principio de debida diligencia previsto en el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador e incurre en la prohibición establecida en el numeral 5 del artículo 128 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que su conducta se enmarcaría en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 127 y vide, y solicita se imponga la medida preventiva de suspensión en contra del servidor judicial denunciado. El juicio número 17U05-2024-00186, en el que ha actuado el juez sumariado, tiene relación con un presunto delito de comercialización ilegal de combustible, mismo que ha generado conmoción social a nivel nacional, por lo que exige de las autoridades de justicia la observancia de los principios constitucionales y legales, entre ellos el de la debida diligencia y celeridad, principios que a criterio del denunciante han sido inobservados por el juez sumariado, señalando en su revelo inicial que se habría producido una demora negligente en poner en conocimiento de los sujetos procesales y de los demás miembros del tribunal la recepción del proceso y la posterior convocatoria a audiencia de juicio sin que medie justificación alguna. Hechos que dentro del régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura podrían enmarcarse o subsumirse en una inconducta de naturaleza gravísima conforme lo señalado por el denunciante al tipificar la conducta establecida en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en su parte pertinente determina lo siguiente: responsabilidad por demora a las secretarias y secretarios y demás servidoras y servidores judiciales que demoraren de forma injustificada o negligente poner al despacho los expedientes de su oficina o hacer la entrega que se les hubiera ordenado, serán destituidos. Por lo tanto, al tratarse de la presunción de la comisión de una infracción de naturaleza gravísima, corresponde aplicar lo previsto en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina, de forma excepcional y como medida preventiva, suspender de forma motivada el ejercicio de funciones de las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo la remuneración por el plazo máximo de 3 meses cuando considere que se está cometiendo infracciones graves o gravísimas previstas en este código. En este sentido, se justifica no solo la necesidad de emitirse una medida de suspensión, sino la urgencia de la misma, pues resulta totalmente necesario que este tipo de actuaciones no se repitan en otros procesos
y de esta manera se garantiza el respeto de los derechos y las garantías del debido proceso de los usuarios de justicia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados/22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del doctor Cristian Alex Fierro Fierro por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado del Cantón Quito, provincia de Pichincha, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del doctor Cristian Alex Fierro Fierro por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado del Cantón Quito, provincia de Pichincha, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 y bit. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En este momento consulto a las vocalías si existe alguna observación al respecto. Si no existen observaciones, en este momento elevo a moción las recomendaciones expuestas por la área técnica. Apoyo la moción. Gracias. Secretariado de votación. Perdón. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Secretaría, por favor, continúe. Magali, que sobre. Procedemos con el siguiente punto, señor presidente. Análisis y resolución para dar por terminado el encargo y nombrar director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección Federal. Gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. En su baña, señor presidente, muy buenos días, señores vocales, señor director general, directores nacionales. Respecto al punto, se tiene que, mediante memorando circular número CJPRC 2025-0106 MC de 28 de noviembre del 2025, el magíster Mario Fabricio Godoy Naranjo, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, solicitó a las vocalías del Consejo de la Judicatura se sirvan proponer a sus candidatos para la postulación al cargo de director provincial de El Oro. Mediante memorando número CJBPCJ1 2025-0406M de 29 de noviembre del 2025, la doctora Magali Camila Ruiz Cajas, en su calidad de vocal del Consejo de la Judicatura, no propone candidato alguno. Conmemorando el número CJBPCJ4 2025-0184M de 29 de noviembre del 2025, el doctor Fabián Plinio Efraín Favara Gallardo, en su calidad de vocal del Consejo de la Judicatura, informa que no cuenta con un perfil idóneo para ocupar dicha posición. Mediante memorando número CJBPCJ3 2025-0080M de 29 de noviembre del 2025, el magíster también Alberto Largo Guamán propone al abogado Carlos Javier Berresueta Aguilar como candidato para el cargo. Conmemorando el número CJPRC 2025-0399M de 29 de noviembre del 2025, el magíster Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de la Dirección General la hoja de vida del abogado Cristian Osvaldo Andrade Barboto como candidato para director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura. Mediante memorando circular número CJDG 2025-3181-MC de 30 de noviembre del 2025, la Dirección General pone en conocimiento de las Direcciones Nacionales de Asesoría Jurídica y de Talento Humano
los memorandos citados anteriormente y dispuso se elabora el informe técnico con base en lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo para validar los perfiles del abogado Carlos Javier Barresueta Aguilar y del abogado Cristian Osvaldo Andrade Barboto, mismos que deberán ser remitidos directamente a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Por expuesto a la Dirección Nacional de Talento Humano a través del memorando circular número CJ-DNTH 2025-1203-MC de 1 de diciembre del 2025, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2025-898 para nombrar al cargo de director provincial de Olor. En dicho informe, la Dirección Nacional de Talento Humano, conforme lo establece la Resolución 085-2024, procedió a realizar la validación de formación académica, experiencia profesional de los postulantes quienes cuentan con un título profesional de tercer nivel de abogado, conforme lo establece la mencionada resolución. Adicionalmente, la documentación remitida por los profesionales se describe lo siguiente. Candidato Barresueta Aguilar Carlos Javier. Cumple con ser ecuatoriano, hallarse en goce de los derechos de participación política. Edad mínima para la elección cumple con edad mínima de 30 años y la experiencia mínima para el ejercicio profesional. Asimismo, cumple con el oficio de no desempeñarse actualmente como juez fiscal defensor público y cumple con un título tercer nivel afín al perfil con más de 15 años. El postulante Andrade Barboto Cristian Osvaldo cumple con ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política, de edad mínima mínima de 30 años, experiencia mínima también para el ejercicio profesional y el oficio de no desempeñarse actualmente como juez fiscal defensor público con un título de tercer nivel afín al perfil con más de 9 años de experiencia. La Dirección Nacional de Talento Humano, con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución 219-2024 de 20 de diciembre del 2024, ha procedido con la revisión de las hojas de vida de los candidatos para el cargo de director provincial, de acuerdo con el instructivo para la designación de las y los directores provinciales en el ámbito administrativo y o disciplinario del Consejo de la Judicatura, expedido mediante Resolución 085, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y de acuerdo a la disposición de la Dirección General, conforme se enuncia en los antecedentes. Asimismo, se indica que el cargo para director provincial del Oro a la fecha se encuentra encargado por el abogado Joseph Robert Mendieta Toledo. De conformidad a la revisión de inhabilidades de las plataformas digitales de los sistemas SRI, SAYE, SUPA y Fiscalía General del Estado, mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2025, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario reportó que se verifica que el magíster Cristian Osvaldo Andrade Barboto no registra impedimento legal para ejercer cargo puesto, función o dignidad perdón, en el sector público, y por su parte el magíster Carlos Javier Barresueta Aguilar sí registra un impedimento legal para el ejercicio del cargo, puesto en función o dignidad en el sector público, conforme se detalla en el acápite 3.2 del informe relativo a las inhabilidades. De acuerdo a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone de la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial del Oro mediante memorando número DP07 UPF 2025-1586M de 1 de diciembre del 2025, misma que ha sido revisada y validada por la Dirección Nacional Financiera mediante memorando circular número CJDNF 2025-1304MC de la misma fecha. Por lo que se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura que en ejercicio de sus atribuciones legales contenidas en el artículo 264, numerales 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, adopte la resolución que considere pertinente para nombrar director provincial del Oro, tomando en cuenta el impedimento de ejercicio con cargo, puesto, función o dignidad en contra del magíster Carlos Javier Barresueta Aguilar, la misma que registra dicho impedimento. Asimismo, se recomienda al cuerpo colegiado que en el acto resolutivo previo a la designación disponga la terminación del encargo del abogado Joseph Robert Mendieta Toledo, quien se encuentra actuando como director provincial hasta la presente fecha. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, por favor. En este momento la Dirección Financiera tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales, autoridades. La Dirección Provincial del Oro, mediante memorando DP07-2025-4772M de 1 de diciembre de 2025, solicita se valide la certificación presupuestaria con afectación al grupo de egresos 51, egresos en personal,
para la designación de director provincial del Oro. Al respecto, esta Dirección Nacional, en ejercicios de sus competencias, con memorando circular CJ-DNF 2025-1304-M de 1 de diciembre de 2025, remite la validación de la certificación presupuestaria en el Grupo 51 para la designación del director provincial del Oro. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, por favor. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señora vocal, señor vocales, señor director general y demás autoridades. Buenos días. Sobre el punto de orden del día, el cargo de director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura se encuentra vacante en virtud de que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución 002-2025 del 9 de enero de 2025, resolvió remover al abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa. Y por su parte, tenemos también que este cargo se encuentra en calidad de encargo del abogado Joseph Robert Mendieta, de la Dirección Provincial del Oro. Mediante memorando circular CJ-PRC 2025-0106 del 28 de noviembre del 2025, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó a los vocales que remitan los perfiles. Luego de que se han pronunciado los vocales y ya ha llegado al señor director general, mediante memorando circular CJ-DG 3181 el 30 de noviembre del 2025, el director general dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que elabore el informe técnico, valide los perfiles propuestos y remita a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Por su parte, una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica revisó el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-898 del 1 de diciembre del 2025, concluyó de que no contraviene ninguna disposición legal ni constitucional. Asimismo, es importante manifestar de que al existir la vacante y al existir la certificación presupuestaria, se cumple el requisito establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y por ende, de acuerdo al artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, al ser competencia de pleno, es procedente la designación. En ese sentido, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum CJ-DNJ 2025-1545 del 2 de diciembre del 2025, presenta el respectivo informe jurídico y el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento de este pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección General. Muchas gracias, señor presidente, señora vocal, señores vocales, directores nacionales, buenos días. Sobre este punto, en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, que es el área técnica encargada de la verificación del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su intervención señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-891, de fecha 1 de diciembre del 2025, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2025-1203-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución puesto en conocimiento de esta autoridad mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1545-M del 2 de diciembre del 2025, no contravienen ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, de conformidad con el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura terminar el encargo y nombrar al director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias, Secretaría General. Por favor, proyecte la resolución, haga conocer al cuerpo colegiado de lectura al articulado, posteriormente el título. Procedemos, señor presidente. Artículo 1. Dar por terminado el encargo como director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura al abogado Joseph Robert Mendieta Toledo. Artículo 2. Nombrar al abogado, espacio en blanco, como director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. El servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposiciones finales. Primera,
La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Talento Humano y de la Dirección Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Procedo a la lectura del título del propuesto. Terminar el encargo y nombrar al director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. Por favor, las tareas técnicas, validar la información que se encuentra dentro del proyecto de resolución. No sé si es que los nombres que constan al momento en este proyecto son los correctos y con la finalidad de elevar a moción, aceptando lo que establecen las recomendaciones del área técnica, en este caso de la Dirección Nacional de Talento Humano, por existir una inhabilidad y un impedimento en el ejercicio de un cargo público del postulante Carlos Javier Berresueta Aguilar, conforme lo ha indicado el área técnica. Entonces solicito comedidamente que Secretaría consigne el nombre de Cristian Osvaldo Andrade Barboto en el artículo 2 por cumplir todos los requisitos establecidos en la normativa tal como lo ha manifestado el área técnica. Gracias. En razón de aquello, solicito también que el área técnica, talento humano, de ser necesario, el área jurídica, verifiquen la información consignada y validen el proyecto de resolución. Por presidente, se valida la presente resolución. Gracias. Dirección jurídica también valida, señor presidente. Muchas gracias. Siendo así, en este momento elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, por favor, tome votación. Procedo, señor presidente, con su venia. Vocal Alfredo Cuadros Dañesco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se resuelve terminar el encargo y nombrar al director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura. Gracias. Previo continuar al siguiente punto, simplemente indicar y desear el mejor de los éxitos al nuevo director provincial, al abogado Cristian Osvaldo Andrade Barboto, quien tiene la responsabilidad de manejar la provincia en el ámbito jurisdiccional administrativo con la finalidad de que se pueda mejorar los servicios de justicia en una provincia en la que lastimosamente existen muchos problemas. La ciudadanía y este cuerpo colegiado exigirá el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, es decir, la cero tolerancia a los actos de corrupción, a un manejo prolijo de los recursos y sobre todo que los servicios de acceso a la justicia lleguen a la provincia a través de las direcciones nacionales, sin perjuicio de que las vocalías puedan realizar los requerimientos de información necesarios. Este pleno del Consejo de la Judicatura respaldará todas las buenas acciones que se desempeñen y desarrollen en esta provincia. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto, incorporado en varios, análisis y resolución para aceptar la renuncia de la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Tiene la palabra la Dirección de Talento. Con su venia, señor presidente, respecto al punto, se tiene que la licenciada Adriana Patricia Manu Salvas Egas, directora nacional de Comunicación Social, fue nombrada como directora nacional
por parte del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 155-2024 de 12 de agosto del 2024 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, mediante memorando circular número CJDG 2025-3195-MC de 2 de diciembre de 2025, el magíster Jorge Mauricio Maruri Basilia, director general del Consejo de la Judicatura, dispone a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y esta Dirección Nacional de Talento Humano se realiza un informe técnico respecto a la renuncia de la licenciada Adriana Patricia Manosalvas Egas, directora nacional de Comunicación Social, con base en lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo, misma que deberá ser remitida directamente a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Mediante memorando número CJ de NTH 2025-5617-M de 3 de diciembre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ de NTH SA 2025-908 de 3 de diciembre del 2025, mismo que contiene el análisis previo a la aceptación de renuncia de la licenciada Adriana Patricia Manosalvas Egas, directora nacional de Comunicación Social. Adicionalmente, es importante mencionar que la licenciada Adriana Patricia Manosalvas Egas, directora nacional de Comunicación Social, no mantiene expedientes disciplinarios en su contra, lo cual fue certificado por la Secretaría de Control Disciplinario. Finalmente, la renuncia presentada por la licenciada Adriana Patricia Manosalvas Egas, directora nacional de Comunicación Social, no contraviene a disposición constitucional ni vigente, y así también su renuncia cumple la formalidad determinada en lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las causas de cesación de funciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Entrego la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. El 22 de septiembre del 2025, a ser voluntad de la magíster Adriana Patricia Manosalvas Egas, directora nacional de comunicación, que puso en conocimiento su renuncia. Posteriormente a eso, pues la Dirección General, mediante memorándum de GED-2025, 3195 del 2 de diciembre del 2025, solicitó a la Dirección Nacional de Talento Humano el respectivo informe técnico, y una vez teniendo este informe técnico remite a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica revisó el informe técnico número CJDNTH-SA-2025 908 del 3 de diciembre del 2025, concluye de que no contraviene ninguna disposición legal ni constitucional, y de acuerdo al artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que establece de que el servidor cesa definitivamente su cargo cuando la renuncia sea legalmente aceptada, y de acuerdo al artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, al ser competencia de este Pleno del Consejo de la Judicatura, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum CJDNJ 2025-1550, presenta el informe jurídico y el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento de este Pleno y tome la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección General tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. Una vez que las áreas técnicas, esto es la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición, señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-908, de fecha 3 de diciembre del 2025, enviado a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mediante memorándum número CJ-DNTH-2025-5617-M de la misma fecha, así como el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1550-M de fecha 3 de diciembre de 2025, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura, en mi calidad de director general, aceptar la renuncia de la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, Secretaría, proyecte la resolución a conocer al cuerpo colegiado. Inmediatamente de lectura al cuerpo normativo, al texto jurídico, perdón, y al título de la misma. Señor presidente, me permito dar lectura de lo dispuesto por su autoridad. Artículo único. Acepta la renuncia presentada por la magíster Adriana Patricia Manosalvas Egas al cargo de Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura.
Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. El texto propuesto reza de la siguiente manera: aceptar la renuncia de la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. En este momento solicito que las áreas técnicas puedan verificar la información y establecer si los datos consignados son los correctos. Señor presidente, se valida la presente resolución. La dirección jurídica también valida, señor presidente. Gracias. En este momento elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. Ausente, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se resuelve aceptar la renuncia de la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Gracias. Secretaría, por favor, puede informar a este cuerpo colegiado si es que existen puntos adicionales en el orden del día. Señor presidente, me permite informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Muchas gracias. Agradeciendo la presencia de la señora vocal, los señores vocales, directoras y directores de área, agotado el orden del día, se clausuró la presente sesión siendo las 10 horas con 24 minutos. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Buenos días con todos. Buenos días. Gracias.